De hoy. Y fíjese que estaré hablando de un tema sumamente importante para todos los coleccionistas y numismáticos, que es el peso que debe de tener las monedas. Si todavía no se ha suscrito, espero que lo haga hoy. Es completamente gratis y sé que se aprovechará de cada uno de mis videos. De hecho, cuando hablo de este tema del peso, deseo que todos tengamos un conocimiento básico sobre el peso, porque a la hora de adquirir una moneda valiosa, no queremos que nos engañen con monedas que pudieran ser falsas. En realidad, el pesar una moneda es una de las maneras de saber si la moneda es verdadera o falsa. El peso de cualquier moneda depende de tres factores: el diámetro, el grosor y la composición del material. Como tal, las monedas hechas de diferentes materiales, pues son con diferentes grosores y diferentes diámetros, pesarán cantidades diferentes. Y las casas de las monedas de todo el mundo han utilizado una variedad de materiales diferentes para fabricar monedas que van desde metales preciosos, bueno, tal como oro, plata, hasta acero y aluminio de bajo costo que se venden a centavos de libra. Ahora vamos a hablar un poquito de historia. Durante el siglo XVI, con la proliferación de los intercambios comerciales y la circulación de la moneda, cuando se popularizó el uso de la caja de pesaje, de hecho, los pesos de las monedas de latón eran necesarios para verificar los valores de las monedas de oro y plata. Y los pesos de las monedas se vendían en cajas portátiles, completas con balanzas. Y aunque no abundaré hablando sobre esa era, como los funcionarios del gobierno de esa época medial, las monedas con precisión, o sea, su peso, bueno, esto le da una idea de la importancia sobre cómo valoraban el oro y la plata y otros metales. Sin embargo, hoy en día la composición de las monedas de los Estados Unidos están determinados por las leyes aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos y aprobados por el presidente. Y la ley de acuñación del 2 de abril de 1792 estableció las denominaciones y especificaciones que el Departamento del Tesoro podría ordenar a la Casa de la Moneda de los Estados Unidos que fabricara. De hecho, el Congreso debió aprobar cualquier cambio en el diámetro, el peso y la composición de las monedas hasta el día de hoy. Aunque los Estados Unidos es una de las pocas naciones del mundo que no ha adoptado oficialmente el sistema métrico para el comercio, todas las especificaciones de las monedas para la acuñación de los Estados Unidos se dan en milímetros de diámetro y gramos de peso. Ahora, las casas de las monedas, ellos se esfuerzan por producir un producto que sea consistente en diámetro, grosor y material utilizado. Sin embargo, se han dado cuenta que en ocasiones existen monedas que han tenido errores o podemos decir ligeramente diferencias en el proceso de fabricación que después dará lugar a variaciones en las monedas que se producen. En otras palabras, algunas ligeras diferencias entre monedas idénticas que se produjeron en diferentes momentos del proceso de acuñación. Aunque no hablaré de todas las monedas que se han fabricado en Estados Unidos, pero empezaré hablando sobre la moneda Lincoln de un centavo, que actualmente se ha fabricado monedas que consisten en un núcleo de 99,2% de zinc, el 0,8% de cobre revestido y tiene un 19,05 milímetros de diámetro y pesa 2,5 gramos. Sin embargo, no siempre fue así. Para los 1864 hasta 1982, estas monedas Lincoln han estado hechos con 95% de cobre, 5% de zinc
y pesa 3.11 gramos. Sin embargo, para 1982 hubo un cambio en la Casa de la Moneda, que se produjo la mitad de los centavos con la composición de cobre sólido y la mitad de los centavos con la composición de zinc revestido de cobre. Por eso encontrarán 8 variedades en las monedas Lincoln de 1982 y con pesos diferentes. Que de hecho tengo un video que hablo sobre esta moneda de 1982. Ahora, sobre las monedas de 5 centavos, el nickel, pues se produjo desde 1866 y las especificaciones se mantienen bastante constantes. La moneda de 5 centavos se compone de un 75% de cobre, 25% níquel y pesa 5 gramos. Y tiene un diámetro de 21.21 milímetros. Pero tengo que darle un detalle diferente entre los años de 1866 y 1883. Tenía un diámetro menor de 20.5 milímetros. Por eso no se sorprendan si ven un grosor un poco más grueso que la estándar actual. Tengan en mente que en ocasiones hay cambios, como pasó para el tiempo de la guerra durante los años de 1942 hasta 1945. Los níqueles se componían de 56% de cobre, 35% de plata y 9% de manganeso. Estas monedas se distinguen fácilmente por la gran marca de seca ubicada sobre la cúpula de Monticello en el lado reverso de la moneda. Ahora hablaremos de la moneda de 10 centavos desde 1965 en adelante. Todas las monedas de 10 centavos tienen capas exteriores de 75% de cobre y 25% de níquel revestido en un núcleo de cobre puro. Su peso es de 2.268 gramos y un diámetro de 17.91 milímetros. Pero si usted tiene una moneda antes de 1964, estaban compuestas por un 90% de plata y un 10% de cobre y pesaba 2.5 gramos. Todas las monedas de 25 centavos, el quarter, desde 1965 hasta la actualidad tienen capas exteriores de 75% de cobre y 25 de níquel, unidas a un núcleo de cobre puro. Estas monedas pesan 5.67 gramos y tienen un diámetro de 24.26 milímetros. Sin embargo, antes de 1964, estas monedas tienen una composición de un 90% de plata y 10% de cobre, con un peso de 6.25 gramos. Sé que les estoy brindando mucha información y si usted necesita pausar para tomar anotación, lo invito a que pause. Ahora hablaremos de las monedas de medio dólar, tal como es la moneda de Franklin y Kennedy, que fueron acuñados entre 1947 y 1964 y están compuestas de un 90% de plata y un 10% de cobre y pesa 12.5 gramos. Entonces, para las monedas de Kennedy entre 1965 y 1970 hubo un cambio de composición con un 40% de plata y 60% de cobre y pesa 11.5 gramos. Bueno, ya después, para 1971 hubo otro cambio en la composición con capas exteriores de 75% de cobre y 25% de níquel. Y tiene un diámetro de 30.61 milímetros y con un peso de 11.34 gramos. Y antes de seguir hablando sobre las monedas de $1,
quiero mencionar que toda esta información lo pueden buscar por internet en los libros y sitio web numismático. Pero es maravilloso ver cómo los videos le dan la información mucho más rápido, ¿no? Para un mejor entendimiento e ir al grano con este tema sobre cuánto pesan las monedas de Estados Unidos, ¿verdad que sí? Déjeme un comentario para ver si le ha sido de provecho toda esta información. Gracias. Y por último hablaré de las monedas de $1. Pero quiero aclarar que aunque en 1794 se comenzó a producir las monedas de $1 de los Estados Unidos, sin embargo, la composición, el diámetro y el peso han cambiado drásticamente con el tiempo. Actualmente se han estado produciendo las monedas con denominación de $1, tal como los nativos americanos, que también son llamados Sacagawea. Estas monedas están acuñadas con capas exteriores de 77% de cobre, 12% de zinc, 7% de manganeso y 4% de níquel revestido. Estas monedas pesan 8.1 gramos y tienen un diámetro de 26.5 milímetros. También estas son las mismas especificaciones que se usaron para fabricar las monedas del dólar presidencial del 2007 al 2016. Tengan eso en mente. Otra moneda de $1 es la de Susan B. Anthony, con capas exteriores de 75% de cobre, 25% de níquel, y estas monedas pesan 8.1 gramos y con un diámetro de 26.5 milímetros. Y esta moneda que están observando es una de mis favoritas, la moneda de $1 Eisenhower, que también le dicen Aiki. Tiene una composición revestida de cobre de níquel, pesa 26.68 gramos y un diámetro de 38.1 milímetros. Para los que desconocen, también se llegaron a fabricar monedas de Eisenhower de plata, que son especialmente para los coleccionistas de monedas. Estas monedas pesan 26.5 gramos y se acuñaron con capas exteriores compuestas con un 80% de plata y un 20% de cobre. Por otro lado, les tengo que decir que ver una moneda de $1 acuñada desde 1794 hasta 1935, estas están compuestas de aproximadamente un 90% de plata y un 10% de cobre y pesan entre 26.956 gramos y 26.73 gramos. O sea que puede variar el peso. Y el diámetro pudiera variar entre 39.5 milímetros como también 38.1 milímetros. Y estoy segura que muchos de ustedes ya hicieron sus apuntes de estos detalles sobre el peso, aunque le di un poquito más de información sobre composición y diámetro de las monedas, que son un detalle sumamente importante a la hora de describir sus monedas y poder identificar si son monedas originales o falsas. Aunque existen otros detalles para identificar si son falsas, pero estos puntos los va a ayudar. ¿Y qué les pareció este video? ¿Les fue de provecho? Espero que le haya gustado mi trabajo y si ha sido así, pues apreciaría inmensamente un dedito arriba, un like y que sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares. También les tengo que decir que esta semana estaré dando respuesta a sus cartitas que ya me han llegado por correo. Gracias por su paciencia. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.